Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios nuevamente a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio, elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y por permitirnos, Dios, estar dispuestos para estudiar tu palabra en este día. Te suplicamos, Padre Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu santa y perfecta voluntad. Te suplico, mi Señor, que todos los que escuchen este programa sean grandemente edificados y conozcan a tu Hijo Jesucristo para su salvación. Te ruego, mi Señor, que consueles los corazones y muestres tu luz y tu verdad a todos aquellos que en tu gracia y su soberanía les permitas escuchar tu palabra en este día tan hermoso que tú nos regalas. Toma mis palabras y guíame para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu santa y soberana voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Nos corresponde estudiar hoy los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de esta preciosa carta. Por lo tanto, abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estos versículos nos enseñan tres propósitos por los cuales Juan anuncia y escribe lo que ha oído, lo que ha visto, contemplado y palpado de nuestro Señor Jesucristo. El primer propósito del apóstol Juan, al anunciar y escribir su carta, es lograr que el creyente tenga comunión apostólica, es decir, identificación con los apóstoles del Señor. El texto dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, es decir, comunión con los apóstoles. Esto quiere decir que la carta tiene el propósito de que tengamos como iglesia y como creyentes el mismo espíritu, la misma fe, el mismo convencimiento, la misma certeza, la misma esperanza y la misma doctrina que ellos tenían en Cristo. Esto es fundamental, hermanos, porque si nosotros nos llamamos cristianos y no abrazamos la misma fe, la misma esperanza y la misma doctrina de los apóstoles, realmente no somos cristianos. Porque la comunión en este caso indica tener unidad, tener una misma mente y un mismo parecer, es decir, la misma doctrina y la misma fe de aquellos que oyeron, vieron, contemplaron y palparon al Verbo de vida, es decir, de aquellos que tuvieron comunión experimental con Él. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
El texto nos dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto quiere decir que por medio de Cristo, tanto los judíos como los gentiles, tenemos entrada por el Santo Espíritu al Padre. Por esta razón ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, es porque Cristo nos ha comprado y nosotros hemos creído por su gracia en lo que Él hizo por nosotros. Por tal razón, Pablo escribe en el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que ser edificados como iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso el texto que estamos estudiando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, si no tenemos comunión con lo que enseñaron los apóstoles, si no aceptamos y si no edificamos nuestra vida sobre la base del testimonio apostólico, nosotros no podemos tener comunión con Jesucristo. Por tal motivo, esta carta tiene en primer lugar el propósito de enseñarnos a tener comunión con el testimonio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 dice lo siguiente acerca de este mismo tema: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Óigalo bien, amable oyente, estos que recibieron la palabra de Dios se bautizaron y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, y esas 3,000 personas dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, los que creemos en Cristo perseveramos en la doctrina apostólica y tenemos comunión unos con otros, porque la doctrina apostólica es la que nos hace entender la verdad y el testimonio de Cristo, y es lo que nos une y nos lleva adelante como iglesia para testificar del amor y la misericordia de Cristo en favor de los pecadores. Por eso, en Filipenses 2, versículos 1 al 2, también el apóstol Pablo escribió lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Otra vez, la palabra de Dios nos indica que debemos tener un mismo amor, ser unánimes y sentir una misma cosa, si es que en realidad hemos tenido comunión con el Espíritu. Si alguna comunión con el Espíritu, dice Pablo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es decir, pensando y creyendo lo que los apóstoles vieron, oyeron y palparon y contemplaron de Cristo. Y el segundo propósito de Juan, al anunciar y al escribir su carta, es lograr que los creyentes alcancen la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten lo que dice el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. El recibir y creer la doctrina apostólica, amables oyentes, no solamente nos lleva a tener comunión con los apóstoles, sino sobre todo a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Porque el mensaje fundamental de los apóstoles es el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en la persona y obra de Cristo. Lo que impide, amables oyentes, la comunión del hombre con el Padre y con su Hijo Jesucristo es el pecado. Pero al ser anunciado y creído el mensaje apostólico de lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo en la cruz, resucitando y perdonando el pecado, inmediatamente tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque el pecado ha sido removido, porque hemos creído en el testimonio de los apóstoles y profetas acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz a favor del pecador. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios abomina al perverso, al pecador, pero dice que la comunión íntima es con los justos. ¿Cuáles son los justos? Los justos son aquellos que confían en Cristo, arrepentidos de sus pecados, vienen a sus pies y le piden a Él que los lave y los limpie de su maldad. Por lo cual, amable oyente, le exhorto de todo corazón en el día de hoy a que te arrepientas de tus pecados y confieses de todo corazón a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Solo Él te puede hacer justo delante de Dios. Solo Él le puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en Primera de Corintios capítulo 1, verso 9, también dice así acerca de esto que estamos aprendiendo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, dice el texto, porque por Él fuimos llamados a tener comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados para que creyéramos en lo que Él hizo, y creyendo en lo que Él hizo, entonces tenemos comunión con Él, nos unimos a Él y venimos a ser uno con Él, y siendo uno con Él, entonces agradamos al Padre. Por tanto, el mensaje de esta primera carta es para lograr que los creyentes tengan comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque al creer el mensaje apostólico nos arrepentimos de nuestros pecados y somos limpios y lavados de nuestra maldad y llegamos a tener comunión con el Padre. Por eso, en Romanos 5, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Creer el mensaje apostólico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, y seremos salvos de la ira de Dios, porque al creer en lo que Cristo hizo, somos justificados en su sangre y somos salvos de la ira de Dios contra aquellos que no se arrepienten. Uno de los propósitos más grandes, amables oyentes, que tenemos al anunciar el Evangelio
es alcanzar a los pecadores para que formen parte de la familia de Dios y así todos juntos tener comunión los unos con los otros. Este es uno de los propósitos de Dios, que como iglesia todos vivamos en amor, en una misma comunión, sintiendo lo mismo, porque cuando esto hacemos, afectaremos al mundo con el Evangelio. Por eso, amable oyente, hoy le invito a que confíes en Jesucristo, a que creas el mensaje apostólico de la palabra de Dios, porque al hacerlo, seguramente serás movido al arrepentimiento y vendrás a los pies de la cruz para que allí tus pecados sean lavados y puedas tener así comunión con el Padre. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo podemos venir a tener comunión con el Padre, porque Él quitó el pecado y nos justificó delante del Padre Celestial. Y el tercer propósito de Juan al anunciar y escribir su carta es lograr que el creyente goce de su vida espiritual. Noten lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amables oyentes, el no comprender la doctrina apostólica, la cual tiene como esencia la obra perfecta y suficiente de Cristo a favor de los pecadores, hace que algunos creyentes sigan confiando en sus propias buenas obras para ganarse el favor de Dios, creyendo que por dejar de hacer o hacer ciertas cosas, usted gana puntos con Dios o es más amado por Dios. Por tal razón no puede gozar de su salvación, porque el servicio al Señor se vuelve una carga, algo que se hace con mentalidad de deuda y de obligación, y no con mentalidad de agradecimiento y amor por su maravillosa obra de gracia en favor de nosotros. La felicidad cristiana se da cuando comenzamos a hacer las cosas por amor y gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros, y no cuando las hacemos como una obligación o como algo tedioso en lo cual tenemos que hacerlo porque si no perdemos las bendiciones. No, amable oyente, la felicidad cristiana consiste en entender que Cristo pagó por nuestros pecados y que al pagar por nuestros pecados y creer en lo que Él hizo, eso nos reconcilia con el Padre. Porque al reconciliarnos con el Padre tenemos vida eterna y comunión con Él. Por tal razón, en agradecimiento, en gratitud al grande amor y a la grande misericordia que Él ha tenido para con nosotros, nosotros haremos las cosas no como una carga, no como algo que se hace con mentalidad de deuda y de obligación, sino con una mentalidad de agradecimiento y amor por su maravillosa obra de gracia y de perdón en favor de nosotros. El amor de Dios para ti y para mí, amable oyente, no depende de cuánto haces para Él, sino de lo que Él hizo por nosotros, es decir, su obra de amor inmerecido muriendo en la cruz por nosotros. El amor de Dios para ti y para mí no depende de lo que tú hagas para Él, sino depende de lo que Él hizo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué maravilloso privilegio saber que Cristo nos amó sin que nosotros lo mereciéramos.
Cuando entendemos esa gran verdad, entonces esto que escribe Juan hace que nuestro gozo cristiano sea cumplido, hace que en nosotros se manifieste el amor y el gozo de nuestra salvación. Es por eso que en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15, Pablo escribió lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Claramente el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Cuando entendemos el amor de Cristo en favor de nosotros, somos constreñidos, es decir, impulsados a vivir para Él y a hacer las cosas por agradecimiento y por amor a Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando entendemos el amor de Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nosotros debemos amarle a Él, porque Él con su muerte nos compró y nos ha hecho de Él. Por lo tanto, nuestros derechos son de Él y nosotros debemos vivir para Él porque le pertenecemos. Cuando entendemos que el mensaje apostólico tiene como propósito que tengamos comunión con los apóstoles y luego comunión con el Padre y con el Hijo, entonces tenemos nuestro gozo cumplido. Estas cosas os escribimos, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo se cumple, se desborda, se hace efectivo cuando entendemos quién fue el que murió y pagó por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por eso en Isaías capítulo 61, versículo 10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Alabado sea Dios. Dice el profeta: en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cómo debemos vivir como cristianos que hemos entendido la salvación que hemos recibido por Cristo? Debemos gozarnos en gran manera. Nuestra alma se alegra en nuestro Dios, porque ya no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Dios. Ahora somos de la familia de Dios, somos hijos del Padre Celestial, porque Él, a través de la sangre de su Santo Hijo, nos compró para sí. Por eso, amable oyente, hoy de todo corazón le invito a confiar en Jesucristo, en el único que le puede reconciliar con el Padre. Porque al creer en Jesucristo, al confiar en lo que Él hizo, sus pecados son perdonados y el Padre le acepta como su Hijo. Porque el pecado que nos separaba del Padre, Cristo lo quitó, lo cargó sobre sí en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Alabado sea nuestro Señor por esa obra maravillosa que Él ha hecho en favor de nosotros. Ven hoy a Jesús y confía en Él de corazón. Solo Él te puede dar la salvación y la paz y la reconciliación con Dios. Solo así podemos morir tranquilos de no perdernos, porque Cristo pagó por nosotros para que fuéramos parte de la familia de Dios. Ven hoy a Jesús, rinde tu vida a Él, reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que has pecado, que has ofendido a Dios, pero que tus pecados pueden ser perdonados y lavados en la sangre de aquel que derramó su vida hasta la muerte en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Que Dios te dé la gracia de entender esta verdad,
Que Dios te dé la gracia de abrazar la fe en Cristo para que tú seas salvo y tus hijos y tu familia lleguen a formar parte de la gran familia de Dios. Gracias, Dios, por todos los que escuchan este mensaje. Sálvalos, Señor. Cambia sus corazones, aclara sus pensamientos y permíteles ver la gloria y el amor de Cristo en favor de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.